Yo creo que es el año en que empiezo a entender cómo va esto de verdad o sea, ahora mismo estoy bastante contento. Estoy bastante contento porque entiendo cómo funciona esto y tengo muchos menos quebraderos de cabeza. Y a día de hoy esto es como, digamos, ya sale de forma más fluida todo y me ocupa menos espacio, digamos, mental, que antes teníamos quebraderos de por qué pasa esto, por qué lo otro, y me agotaba luego en el resto de tareas importantes de mi vida. Y yo creo que a día de hoy, pues es todo lo contrario. Creo que debería ser esto eso, más que te ocupe menos y para poder focalizarte toda la energía en otras cosas también, ¿no? Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañeros. En el episodio de hoy traigo muy buena compañía. Un alumno que tras pasar por el DTE quiso un acompañamiento uno a uno para poder consultarme todo directamente a mí y recibir respuesta casi inmediata, y por eso entró en la mentoría uno a uno conmigo, que antes llamábamos Universidad Red Pill. Un alumno que, viniendo de mucha seducción clásica y de ya conseguir resultados más que buenos, tenía un problema. Un problema que muchos hombres que precisamente han estado en contacto con la corriente más clásica de la seducción tienen. Un problema que también me encuentro en aquellos hombres que tienen ciertos resultados de vez en cuando con las mujeres, pero sin saber muy bien por qué, y que no conocen bien del todo la naturaleza de la mujer. Son hombres que no les cuesta abrir, no les cuesta generar interés, no tienen problema en cerrar, no tienen problema en tener una cita, ni tampoco en tener relaciones, pero que después de unas cuantas quedadas o de algunas semanas o a veces pocos meses, la cosa se desinfla totalmente. Y lo que antes era ella buscándote detrás de ti, deseándote y sin que tú tuvieras que hacer prácticamente nada, se convierte en tú detrás de ella, quebrándote la cabeza pensando qué puede haber pasado o qué puedes hacer tú para que todo esté bien de nuevo como estaba antes. El problema son dos principalmente. Uno, que tu mente está tan centrada en tratar de averiguar lo que pasa que pierdes completamente el foco del resto de áreas importantes de tu vida. Es decir, tu mente siempre está en ella. Y dos, que acabas desarrollando una enorme dependencia emocional por esa chica que te deja tan cao que durante los meses siguientes a que todo acabe, sientes que has perdido la oportunidad de oro con una chica que de verdad merecía la pena. Y eso te lleva a fustigarte, frustrarte y sentirte enfadado contigo mismo precisamente por ello. De hecho, es posible que durante un tiempo, después de que todo esto termine, pienses que no vas a encontrar otra como ella, que a lo mejor ni siquiera te apetezca conocer otras mujeres, o que actúes a la defensiva durante un tiempo y con extrema frialdad con las mujeres por miedo a que vuelva a ocurrirte otra vez lo mismo. Bien, la solución no son más técnicas, más trucos ni más palabrería rimbombante de la seducción clásica que al final te convierte en el graciosillo pícaro que sí, que se las puede llevar a la cama a base de echarle huevo y empujar la interacción, pero al mismo tiempo te hace perder el marco y entrar en relaciones donde no tienes el control. La solución tampoco está en la nueva corriente Red Pill que te machaca la cabeza con temas políticos, conspiranoicos o religiosos que se salen completamente de lo que es la Red Pill. La solución está en entender de una vez para siempre la naturaleza femenina desde un punto de vista biológico y evolutivo, no político, no económico, no religioso. Biología, evolución y ciencia. Porque cuando entiendes eso, tu vida cambia para siempre como nunca había imaginado. Así que bueno, la charla de hoy la verdad es que es breve. Primero vamos a tener una conversación con este alumno donde nos cuenta un poco de dónde viene, por qué vino y qué aprendió. Y después voy a extraer al final 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real. Tengo que avisarte de que a lo largo del episodio vas a escuchar que hablamos de Universidad Red Pill. Bien, cuando hablamos de eso nos referimos a la mentoría uno a uno que antes se llamaba Universidad Red Pill. Además, precisamente aprovecho para recordarte que este domingo, es decir, mañana, día 10 de noviembre a las 23:59 hora Madrid, cerramos las plazas para la mentoría. La mentoría es la única forma de tener sesiones y chats uno a uno conmigo de forma privada durante 3 meses. Son 3 meses para dejar de andar perdido sin saber cómo lidiar con una catarata de dramas y test por parte de tu chica o tu mujer y empezar a coger las riendas de la relación. Son 3 meses para dejar de andar perdido en círculo tratando de que las chicas que te interesen te hagan caso y pasar a ser tú el que las elige, el que elige a la chica o la chica con las que quiere estar. Debajo de este podcast tiene un enlace con toda la información de la mentoría. Recuerda que mañana cerramos las puertas, así que lee la página con detenimiento y si te encaja, rellena la solicitud y te contactaremos. Dicho esto y ahora sí,
quiero darle las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí con nosotros y vamos a introducirlo con esa primera pregunta que siempre hacemos y es, ¿qué punto de inflexión, qué ocurre en tu vida si es que ocurre algo que te trae hasta aquí? ¿Qué es lo que te hace descubrir todo este mundo? ¿Cómo descubres que existe esto de las relaciones, las habilidades sociales y la red pill? Bienvenido, tío. Muy buenas, Dani. Bueno, yo creo que como el 90% de la gente que no esté en este mundo tuvo una amoritis bastante fuerte con una chica y mi curiosidad y mis ganas de saber cómo funcionaba esto me llevó a entrar en la seducción. Y como bien dijiste, empecé la seducción clásica, en la cual estuve bastantes años. Me empezó a gustar el saber más, empecé a leer libros como todo, indagar por redes. Y bueno, sí que es verdad que al principio, pues bueno, vas teniendo más resultados que sin saber nada, digamos, ¿no? Pero bueno, había ciertas cosas que no me hacían clic del todo o había como algo que necesitaba como que tiene que haber aquí algo más, ¿no? Algo que no está del todo descubierto. Y bueno, yo creo que fue hace 2 años y medio, cuando vi el término de hipergamia por primera vez. Y bueno, indagando así por internet, por Google, pues descubrí tu podcast. Y ahí fue como descubrí el proyecto. Empecé a escuchar ese, que creo que es de los primeros. Y bueno, y luego vi que ya tenías muchos grabados y a raíz de ese empecé a escuchar la mayoría. Se me fueron como abriendo bastantes interruptores y me gustaba lo que comentabas. Y dije, ¿qué es esto de la red pill? La verdad que no la conocía. Y bueno, y ahí me sumergí más a fondo en el proyecto, la verdad. Muy bien. Así fue como... Me gustaría incidir en el caso de, o sea, en lo que es tu trayectoria por la seducción clásica. Sí. ¿Qué fue lo que hay? ¿Qué tres cosas, por ejemplo, son los que te hicieron dar? Porque como todo, al final siempre hay una ayuda, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo dar como un salto o un avance en tu caso? ¿Fue en este caso a nivel más de mentalidad con la amonitis? ¿Fue más a nivel técnico? ¿Qué fue lo que te podía llevar de ahí? ¿Qué te hizo subir de nivel? Bueno, yo no es que fuera un chico que no ligase nada en mi pasado, pero sí que es verdad que, bueno, los cambios que vi, pues obviamente fue el hecho de que ya te hace ya de por sí tomar más acción. Entonces, bueno, el hecho de tomar más acción, quieras que no, lo hagas de una forma blue pill, red pill, bueno, pues al final, por A o por B, vas a tener más resultados, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que es verdad que, como todo, que luego había muchas cosas de cómo se aplicaban, pues bueno, que se hacían de cierta manera que, no sé, que ahí fue lo que me hizo querer profundizar un poco más. Pero bueno, sí que tuve resultados, solo que, bueno, eso, al final, Claro, que es lo que voy, porque normalmente se obtiene el resultado. ¿te resulta eso? Sí, pero ¿Qué te- obviamente yo creo que me fue mucho mejor a raíz después de conocer la Red Pill. Sí, es verdad que, si tú recuerdas, yo fui un hueso duro de roer porque no, en todos mis programas no me quería desenchufar del todo de la Blue Pill. O Sí. sea, yo realmente siempre fue un chico que le gustó mucho el tema del romance, aunque sabía que había que aplicar una parte de valor, pero me pasaba. Entonces, claro, tú cuando me querías explicar todo, me decías, bueno, hay mucha gente que a pesar de saber luego la verdad, no quiere desenchufarse del todo. Me acuerdo que me lo decías tú. Entonces fue como que un proceso más largo, pero bueno, al final yo creo que lo conseguimos, y aceptar la realidad de esta manera yo creo que fue lo que me hizo tener al final mucho mejores resultados y menos quebraderos de cabeza, yo creo. Claro, al final me gustaría también aquí comentar de eso, porque la analogía, como siempre, la película de Matrix, Sí, pues. y hay uno de los personajes en la película, espero que la gente que esté escuchando este episodio haya visto la película, si no, lo que hace escuchando de Red Pill sin haber visto la película de Matrix. Y hay uno de los personajes que cifra concretamente que pese a estar desenchufado, pese a estar, digamos, como viviendo en el mundo real, quiere volver a Matrix, quiere volver a ser enchufado, olvidar todo y demás. Y eso muchas veces, igual que se ve ahí en la película como comentamos, se puede ver también a nivel del proyecto, a nivel de... Porque al final es mentalidad, al final es como nosotros tenemos, a mí me pasaba igual, un sistema de creencia, una mentalidad, una visión, una perspectiva al respecto de cómo tienen que funcionar o cómo son las relaciones entre hombres y mujeres, y la perspectiva y mentalidad que tenemos en ese momento nos sentimos muy cómodos con eso, nos gusta saber que funciona así, que vamos a tener una chica al lado
que nos va a querer, por ejemplo, por quienes somos y que va a estar ahí siempre y va a ser como un amor muy de madre, lo que vamos a encontrar en esa chica. Entonces, ese ideal, que no deja de ser un ideal, es lo que nosotros tomamos como que es real, que es realidad. ¿Qué ocurre? Que a medida que vas teniendo interacciones, relaciones, etcétera, con chicas, te das cuenta de que muchas veces las chicas se alejan de ese ideal que tenemos, porque suponemos que se tienen que comportar de una forma que no es. Ves cosas, conoces casos, yo realmente, tío, desde que estoy en el proyecto he conocido de casos que es una locura. De casos Alan, de... y yo contigo, yo contigo. O sea, yo Claro, me acuerdo que me tuve que dar de bruces en 3 casos con 3 chicas, que creo que lo habíamos comentado, y que yo sabía que creían en ese ideal y muchas veces no me creía del todo lo que me decías hasta que yo creo que finalmente, de alguna manera, cuando ya veía que se acababa, les acababa tirando de la lengua para que me contasen si, bueno, lo de que siempre contamos, ¿no? Que si ella baja el interés normalmente es porque o no te ve con suficiente valor o siempre aparece otra opción. Y yo no me lo quería creer del todo y decía, mira, voy a tirar desde la lengua, me voy a que inmolar hasta que al final me lo acababan diciendo y fue así, yo creo, como me lo acabé aceptando del todo esta realidad. sí, No quería al principio, ¿no? Digamos de esa manera. totalmente. Es que al final pasa, porque como cuando está en una relación o en una interacción, lo que sea, y ella baja el nivel de interés porque haya aparecido otra opción o porque tenga a un orbitador o viceversa, o nosotros no esté queriendo orbitar y quiera estar en esa otra opción, su comportamiento es el que nos va a indicar una cosa, pero ella nos va a decir otra distinta. Entonces ahí nosotros notamos como la incongruencia, que es lo que nos confunde. Si por dentro queremos creer que dice la verdad, es cuando tenemos el problema, entre comillas, de que no estamos viendo lo que pasa, ¿no? Como digo, aparte de en tu caso, a lo largo del proyecto he conocido, de hecho, sin ir más lejos, esta mañana mismo estaba haciendo una sesión 1-1 y el chico me estaba comentando cómo había conocido a una chica con la que estaba y la chica estaba casada, me parece que fue en el trabajo, lo que sea, como que coincidieron, empezaron a interactuar, acabaron estando 2-3 meses juntos y después ella decidió dejar al marido. Entonces, es continuamente caso tras caso, tras caso, tras caso. Que no quiere decir, porque hay muchas veces que la gente escucha esto y dice, hostia, no estoy tranquilo. ¿Sabes? Ahora yo estoy con una chica y parece que voy con un palo metido en el culo, porque me pienso que a la mínima se va a ir. La buena noticia es que tú puedes ver su nivel su comportamiento, puedes leer eso y saber qué es lo que está pasando por detrás. ¿Vale? De ahí el aprender esto y aprender a calibrar y a leer, hacer una lectura de esto. ¿Vale? Entonces, en el caso, como decía, ahora estaba hablando de lo de cifra, del por qué hay gente que no se quiere desenchufar o le cuesta más trabajo, queremos aferrarnos a eso. Y nos creemos, porque muchas veces nos venden muy bien lo que nos cuenta la chica, nos lo vende perfecto, nos lo creemos y compramos eso en lugar de que la realidad no es tan ideal, no es tan Disney. Es más, aquí, tanto hombres como mujeres tratamos de optimizar nuestra estrategia de alguna forma y eso nos lleva a muchas veces tener comportamientos donde no estamos diciendo del todo toda la verdad o estamos actuando por detrás, etcétera, etcétera. Y aquí gana el que es más listo y sabe observar el comportamiento. Lo que pasa es que tenemos generaciones y generaciones de adoctrinamiento social donde se nos está metiendo en la mente, no te preocupes, esto son imaginaciones tuyas, esto es que eres tóxico, es que es la masculinidad, no sé qué, cuando la realidad es que justo ahí se esconde la verdad, ¿no? Entonces, Sí, no, a ver, esto no es políticamente correcto del todo, pero sí que es verdad que al final lo acabas viendo. Yo creo que fue en mi caso un proceso así largo, pero bueno, al final lo acabas aceptando como es, yo creo. el- Y el tema ese de entender, yo creo que los clics más así mentales que puede tener una persona en esto es entender cómo funciona la hipergamia, el tema de cómo optimiza ella su estrategia, que el tema del valor y, y aprender a leer su comportamiento, lo que tú decías antes, porque si al final, cuando al principio no lo aceptas, pero luego cuando lo vas aceptando es mucho más fácil y te quitas más quebraderos de cabeza, porque empiezas a ver cómo ella fluctúa, entonces simplemente tienes que ver su comportamiento, si te está viendo como esa primera opción o no, y simplemente tú tienes que tomar consecuencia en eso para que no hay que hacer, por ejemplo, sí que es verdad que en seducción clásica, pues era un poco contradictorio el tema del premio y todo eso, ¿no? Porque parecía que aunque te dijeran que tú fueses el premio, parece que había que estar como todo el rato como intentando como convencer o ir más detrás o tal, ¿no?
Y en este caso es todo lo contrario. Entonces, en el momento que lo entiendes, dices tú, mira, aquí está pasando esto, pero tú ya estás entendiendo lo que pasa y ya, digamos, dejas que Exacto. todo siga su curso normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, aplicando lo que hay que aplicar y... De hecho, lo que quería comentarte, que te lo comenté antes también, después de estar obteniendo resultados en seducción, antes de entrar aquí, a la Red Pill, por así decirlo, ¿y por qué sigue indagando? O sea, Ahora en la Red Pill o... antes, quiero decir, si con la seducción clásica tenía resultados más o menos, ¿qué es lo que no te termina? O sea, ¿por qué sigue avanzando o queriendo buscar otra cosa? Porque yo, por ejemplo, el problema que tenía, que lo habíamos comentado, era que yo, por ejemplo, en primeras interacciones tenía resultado lo que es hablar de conocer y abrir, pero siempre a las pocas citas o al poco tiempo, a las pocas semanas, es como que eso todo se caía. Entonces digo yo, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces lo que explicábamos un poco del De mantener el marco, ¿te refieres? material marco, que siempre se empieza con valor, pero luego al final del libro acaba en romance y todo el rato romance. Entonces, claro, yo decía, vale, yo sé salir, te enseño todo a abrir, todo eso, y tenía resultados. Consigues algún teléfono, bueno, puede ser que alguno sea menos sólido o no, pero bueno, al final acabas quedando con la chica. Pero no en cuestión de pocas citas, eso se caía. Entonces no entendía por qué. Y eso es lo que me hizo indagar más y digo, mira, aquí tiene que haber algo más, ¿no? Y bueno, eso es lo que hablamos, el tema de un poco la hipergamia. Y yo creo que el esquema mental del ratio valor-romance, la verdad que para mí fue bastante clave y fue un clic muy bueno, porque no se sigue el orden como solución clásica de valor, bueno, luego sí, no sé si es cualificación romance, sino que es todo el rato estar, la partida sigue en pie desde el principio hasta el final, o sea, no hay un momento en el que se pueda, siempre hay que estar calibrando ese ratio, y yo para mí eso fue bastante clave, es uno de los clics que más me ayudaron, yo creo. Sí, es como que lo que decimos siempre, ¿no? El juego nunca termina. Es Eso es. como que quizá a lo mejor lo que se puede entrever de la seducción clásica es que una vez que ya has conseguido tener relaciones con la chica, has ganado el juego y el resto es como un mínimo mantenimiento y la realidad es que una vez que has tenido relaciones con la chica, el juego sigue y no es un mínimo mantenimiento. Es que hay que jugar ahora ya, es como la liga. Estábamos jugando antes en una pachanga y ahora es cuando empieza el juego. Yo empecé a verlo como un paso, otra fase, ¿no? Porque al principio eso, lo que decíamos, lo de abrir todo es un proceso, pero es que luego el tema de mantener el marco, que a mí eso me costaba bastante y que haya mucho, bueno, que yo no conocía ese término de la betaización, pero bueno, me familiaricé con él a raíz de los podcasts, Yup. caía siempre en él. Entonces, claro, una vez que ya entiendes lo de mantener el marco y todo, ya vas empezando a saber leer y calibrar mucho mejor en la interacción. Y es otra fase totalmente distinta, el mantener el marco una vez hayan pasado meses y lo que tenga que, y bueno, lo que dure la relación, porque sí que es verdad que acabas cogiendo conexión, confianza, y sí que es verdad que es más fácil ahí perder el marco, yo creo, más que al principio, ¿no? Que es cuando no hay tanto vínculo y bueno, entonces mantienes Sí. ese marco. Claro, al final conoce menos de ti, mantienes más misterio, apenas más o a medida que más conoce de ti, que más has compartido con ella, es como, hostia, ya no puedo sorprenderla. Y luego te dicen muchas veces, y o sea, no les falta ratón. Es que tienes que seducirla todos los días. Que es como, vale, yo recuerdo cuando yo escuchaba eso, de venir de seducción clásica, como todos los días le tengo que hacer la escalada esta, a la escalada, todos los días tengo que abrir. Entonces, claro, tienes que seducirla todos los días se refiere a que hay que mantener esa chispa, esa llama, esa química y esa tensión. Ahora, el cómo es lo que el libro ya ha terminado ahí. O sea, ya no te queda más de cómo indagar en el cómo. Y te quería comentar también, después de entrar a la Red Pill, empezar a hacer clics con esto de que nos decía de la hipergamia, la betaización, los orbitadores, que entiendo que también sería otro de los conceptos que también te hizo clics, el calibrar, que le damos tanta importancia. ¿Qué diferencias pudiste ver entre el enfoque que damos aquí, el DTE, por ejemplo, y cualquier otro tipo de lo que hubieras tenido tú antes de seducción clásica? Bueno, creo que la solución clásica, como todos hemos visto la gran escala de 16 fases, al final pues se te complica un poco porque claro, es demasiado, o sea, tienes como que empaparte un libro entero y, y mucho más. Y bueno, la verdad que con el DT pues son digamos 3 fases que están como el típico símbolo, esta no me viene a la cabeza, es como de reciclaje, ¿no? Que son como unas Sí. flechas, un triángulo,
Pues un poco así, y está todo intercalado. Entonces es como que realmente a nivel mental está todo como más simplificado, es un esquema, y simplemente observando el comportamiento de la chica, tú tienes que eso, que o avanzas o desconectas, tonteas, pero es como todo más esquematizado. Yo lo veo mucho más simple. Vale, es más simple y entiendo que hay como un cambio de paradigma en el sentido de, por lo menos, a mí lo que me supuso el empezar a enfocarlo todo de esta manera es que ya no solamente lo que decimos de que era el premio, porque eso también lo hice en Seducción Clásica, sino que toda la forma de hacerlo, toda la metodología es congruente con el hecho de que era el premio. Incluso la forma de explicar es congruente que era el premio, porque fíjate, es que me pasó justo, me parece que fue ayer o antes de ayer precisamente, precisamente en una sesión con el programa de TE. Estábamos hablando de gestión de cita, ¿vale? Gestionar la cita. Y claro, recomendaba, digo, oye, no hagas una cita que requiera un nivel de compromiso o de inversión muy alto. Y esto justo se me vino a la mente, digo, hostia, yo recuerdo cuando estaba mirándolo, cuando empecé lo de la seducción clásica, que te decían como, no le hagas a la chica una cita que le suponga mucho compromiso. Ponle una cita fácil que ella pueda, que si a ella no le convence algo, tenga una forma fácil de salir y de irse. Sí. Y es como, vale, pero tal y como me lo estás explicando, ¿quién es el premio? Ya. Sí, eso ¿Sabes? todos los filtros. Y justo les decía yo, digo, oye, hacemos la cita que no sea o sea, que no suponga un compromiso muy alto, pero porque si a nosotros no nos convence, podamos irnos. Porque tú imagínate que haces una cita con, yo qué sé, pasar un día entero y cuando llevan media hora con la chica dices, esto es un muermo, ¿qué hago? Claro. ¿Vale? Pero hay que verlo y todas las explicaciones, todo tiene que ser congruente con el hecho de que soy yo el que si no me gusta, tengo fácil irme. Porque si lo pongo al revés, al final, subconscientemente estoy asumiendo de, espero que le guste y estoy haciendo la cita de esta manera porque de que no le guste, pues bueno, pues que pueda irse fácilmente y no tenga ningún problema. O sea, Como todo el rato intentando como tratando de convencer, ¿no? Como a la chica en este caso para que acepte. Y es como que ya estás perdiendo un poco el marco de que tú eres el premio y ya como que ya asumes como que igual no te ve con valor para que te acepte. Bueno, entonces al final es todo un poco irse por la otra rama, ¿no? Digamos. otra cosa que veo también y bueno, también te quería preguntar, ya que has estado en el programa de TE y en la Universidad Redfield, por comentar tu visión al respecto de esto, Sí. pero justamente el otro día hablando con un chico de la Universidad Redfield, hay más allá, o sea, ya no solamente el DTE como tal, sino es el leer lo que está pasando. Porque este chico me estaba comentando, está saliendo con una chica ahora, y me estaba comentando ciertos comportamientos que había hecho, me pasó, me mandó incluso por Telegram capturas de pantalla de algunas conversaciones, y claro, es como, ¿y por qué está haciendo esto? ¿O por qué se comporta de esta manera? Después de darme el contexto. Y recuerdo que le mandé un audio y le dije, a ver, te está diciendo esto, la lectura que yo hago es porque te está haciendo esto, porque justamente te acaba de, si te fijas aquí arriba, te ha propuesto, tú has pasado un poco del tema, entonces se ha molestado por eso se está contestando un poco más seco. No es que haya ningún problema. Ahora, lo que nosotros no tenemos que hacer ahí es como empezar a disculparnos o a hacer una montaña de lo que ha pasado. Y justamente hoy me mandaba uno y me decía, tío, estuve ayer con ella, al final todo bien y demás, y ella me acabó diciendo que es que le había molestado esto y esto, que es justo lo que tú me dijiste. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no es solamente el DT es la herramienta, es lo que considero que aprendes también es la capacidad de empezar a leer realmente su comportamiento. Ya no solamente hablo de ver el indicador de interés. Sí, que si se está tocando el pelo o que si te toca el hombro, vale, sí, puede ser que haya un indicador de interés, pero no voy más allá de eso. Voy realmente a tener integrado la forma de que a nivel macro, ¿sabes? A nivel micro podemos ver esos comportamientos OIDIs, pero a nivel macro empezamos a analizar muy bien por dónde está yendo ella y qué tipo de dudas o no dudas tiene en la cabeza. Y creo que eso también es importante. Entonces, ¿qué diferencia encontraste tú, por ejemplo, en ambos programas? A ver, yo en el DT interioricé el método, la verdad que bastante bien, o sea, tenía muchas ganas de tal. Sobre todo yo ahí lo usé bastante para el tema de nuevas interacciones y tal, y muy bien, porque me ayudó bastante era totalmente otro enfoque, lo que decíamos, más esquemático. Era como que al ser más simplificado, según lo que haga la chica, tú sabes lo que tienes, cómo tienes que actuar en base al comportamiento que ella tiene. Y yo no sé, mi cabeza lo tengo como más esquematizado. Luego, en el tema de la Universidad Red Pill, a mí me gustó porque para tema de dudas y
cuestiones en un periodo largo de tiempo, a mí me ayudó mucho, sobre todo que yo tenía ese problema que te comentaba antes, cuando estaba, digamos, una relación, ya sea exclusiva o no, el tema de mantener el marco y leer el comportamiento de la chica o no, cuando me generaba dramas, que yo antes me los creía siempre y tú me decías que esto no, bueno, todo eso, el saber calibrarlo en todo momento, la verdad que yo en esos 3 meses justo más me coincidió bien porque estaba en una relación con una chica y la verdad que lo hice tal y como me lo estuviste explicando, quité esa cortina de humo que siempre yo me creía todo y era totalmente así, o sea, según cómo ella se comportaba, los dramas, pues yo ahí sabía cuándo tenía que desconectar, cuándo avanzar, cuándo yo proponer cita, cuándo no, o sea, no sé, yo lo vi bastante bien. Y el marco en esos 3 meses que duró, lo estuve manteniendo hasta el día de hoy, que bueno, seguimos ahí. Genial, tío. Al final, claro, el hecho de que puedas tener ese 1-1 conmigo, más cercanía, al que me puedan contactar más incluso por Telegram o en las sesiones, hace por lo que te comentaba del otro chico. Acabo conociendo durante esos 3 meses, acabo conociendo muy bien el caso y no hace falta, una vez que ya me lo has contado de primera, yo recuerdo, es como, vale, ¿qué tal con la chica aquí? ¿Qué te pasó al final? ¿Qué ocurrió en la cita? Y eso genera pues que te pueda transmitir mi forma de hacer la lectura y ya una vez que lo has Ya, había una frase que comentaste no sé si fue en la universidad o en el DTE, que ahora me vino a la mente, que también era de Matrix, que decías que una cosa es conocer el camino y otra recorrerlo. No, Sí. bueno, pues ahí está muy bien eso para entender el DTE y la universidad. El DTE, obviamente, tú aprendes el método y estás integrándolo, aplicándolo, bueno, pues con nuevas chicas o en relación a lo que quieras. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, entrando en una relación, que bueno, exclusivo no, como dije antes, a medida que van pasando las semanas, empiezas a verte como nuevas piedras en el camino, que son estos 3 dramas, que en las primeras semanas son de una manera y luego a medida que avanzan son cada vez más complicados. Y yo era donde siempre metía la pata. Entonces fue ahí el hecho de que siempre estaba aplicando el DTE, pero podía tener la oportunidad de preguntarte en cada vez que tenía un test de estos o un drama, cómo solventarlo, si lo había hecho bien o mal. Y bueno, entonces al final, a medida que te preguntaba cada vez que había un test como tal o si lo había hecho bien o mal, pues lo ibas tú interiorizando y veías que ese drama o ese test, si tú, por ejemplo, no le dabas importancia o salías por la tangente o hacías humor o tal, humor se disolvía y todo volvía a la normalidad. Entonces la verdad que al principio yo siempre me los creía justo antes de entrar en esto y al final siempre acababa cagando y siempre entraba al trapo a discutir y todo. Yo una vez que pasaba del tema decía, no es real, no es real, no es real, eso, humor y todo, y al final veías que eso, al final que no era real, vamos. Claro, al final lo que decimos, acabas entendiendo lo que decimos muchas veces del no hay cuchara y demás, aquellos que me sigan de más tiempo, y no tienes por qué entrar en debate, que es lo último que recomiendo que hagamos con este tipo de cosas. De hecho, relacionado con esto que me decías de interiorizar las cosas, de tener una relación y de aprender ahí a gestionarlo de una mejor manera, lo que sí que veíamos, o lo que sí que también veo que es diferente, o que me gusta aclarar, es que por un lado está el DTE, que son como las herramientas que tiene, pero por otro lado está lo comentaba antes, ¿no? La visión que tenga a la hora de saber qué herramienta tendrías que aplicar, por qué tendrías que aplicar esa herramienta y sobre todo de dónde viene el comportamiento que tiene ella o qué es lo que ha originado el test. Muchas veces no es lo mismo, sabemos solventar el test, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque eso también puede ser interesante saberlo. Evidentemente, y esto desde mi punto de vista, en el programa de TE vas a aprender el método y te va a servir incluso también estando en una relación, porque el método es el mismo. Sí. Lo que pasa es que si quieres aprender de una manera más Guía, más precisa o más guiada, como me dices, cómo hago yo la lectura, claro, al final ahí necesitas irremediablemente que esté contigo, que haga yo la lectura y que podamos verlo, ¿no? Mucha gente me pregunta, de hecho, el tema de las relaciones. Parece que todos tus programas son más de cómo ligar y si yo estoy en una relación no le veo que tenga sentido. Y al final, tengo más casos, evidentemente, ¿no? Pero justo que lo comentaba, vas a aplicar el mismo método. O sea, al final vas a tener que hacer lectura y tener una herramienta. Entonces, más cosas que quería comentarte, o bueno, ya como colofón final, porque me habías comentado antes de empezar a grabar el episodio, el tema del text game. Me comentabas también que a la hora de aplicar juego de texto, también has notado ciertas diferencias, porque tú hacías ciertas cosas, quizás más de seducción clásica y demás, y ahí
también notabas diferencia. A ver qué nos podías decir al respecto de esto. Sí, pues por ejemplo, a ver, yo el primer curso que había hecho contigo, yo creo que eso fue el de juego de texto, que yo venía, bueno, pues yo creo que como mucha gente de escribir estas parrafadas. Yo es que me acuerdo a mis principios, cuando, no sé, querías hablar con una chica por primera vez, ya sea por Instagram o por tal, que enviabas unos testamentos que veían como adivinanzas para tenerla todo el rato como con ese misterio, ese juego, y bueno, veías que como que la entretenías un rato, pero ya está. O sea, tú, y además, ahora que lo entiendes desde la Red Pill, tú solo te estabas colocando como orbitador, digamos, en plan, Claro. haciendo esas cosas, ¿no? Entonces yo la verdad que lo que vi, al final la palabra que resume todo, yo creo, es calibraje. Para mí, o sea, el juego de texto, el hecho de estarte moldeando a ella, o sea, obviamente era ya mucha menos inversión, no tenía que andar haciendo estrategias ni nada, o sea, simplemente era más natural todo, es el método natural. Y sobre todo yo creo que una parte difícil que ahora me viene a la mente que me lo dices, ese, por ejemplo, cuando vas hablando con la chica y va todo bien y vas con esa inercia de ella invierte, tú inviertes, ella invierte, tú inviertes, invertimos ambos, y de golpe ella como que baja esa inversión y tú ahí de golpe vas con esa inercia y no te das cuenta y sigues con esa inercia de antes y escribes como muchísimo y ahí no te estás adaptando, no estás calibrando. Digamos, ahí esos test antes los pasabas de largo y no entendías, pero la verdad que probando todo el juego de texto, bajando la inversión, intentando siempre hacerla menos, posicionándote desde ese lado de premio, la verdad que yo he notado muchos más cambios. Como que ella te hacía ese pequeño test y como que ella volvía otra vez a, y dices tú, hostia, pues sí que funciona, ¿no? Digamos. La intuitivo, pero funciona. Eso. No, sí, claro, es que es lo que me pasa, porque normalmente por eso cuesta creer a veces, porque como, claro, ¿qué me estás diciendo? Que tengo que hacer menos. Obviamente yo, claro, yo, por ejemplo, en mi caso personal, si alguien lo escucha esto, yo empecé eso, haciendo el curso de juego de texto, luego me metí en DT y al final en DT también veíamos algo de juego de texto, en la universidad también ves de todo al final, y ahora obviamente ves que esas reglas que yo aplicaba ya desde el principio cuando empecé, que entre unos cursos y otros pues habrían pasado ya muchos meses, pues ves esos resultados y al final obviamente tienes que verlo, ¿no? Pero yo personalmente noté los cambios. Claro, al principio, antes de verlo, lo que decía, cuesta creer porque al final es como, ¿qué me estás diciendo? Que yo hago menos y porque ¿qué dice todo el mundo? Joder, es que ligar es muy complicado, es que entender es complicado. Había una frase que me gustaba mucho de un mentor precisamente, americano. Él decía, ligar es simple, pero no siempre es fácil. Comentaba, me hacía gracia la frase porque es cierto, es como, es muy simple, pero no necesariamente siempre va a ser fácil. Es simple de entender y luego pueden ocurrirte ciertas circunstancias que tengas que solventar. Pero sí que es cierto que aquí a priori cuando transmito, digamos, este enfoque y yo lo veo en las sesiones, es como un shock. Y muchas veces he tenido, sobre todo cuando tengo sesiones uno a uno, que la persona viene, me cuenta un caso particular y luego no lo veo más, lo puedo ver. Pues a lo mejor me cuentan, me pasa esto con la chica tal, y es como, vale, pues el análisis que yo te puedo hacer es que te está pasando esto, creo que la chica está haciendo eso por esto y deberías de hacer esto. Y su cara es como, si hago eso la voy a perder. Y es como, bueno, tendrás que lanzarte al vacío, es como el salto de Neo, ¿no? Tal cual. Si crees que puedes hacerlo o no, es mi recomendación. Y lo ves que dices, tío, va a acabar dudando, va a acabar haciéndolo de siempre y va a acabar teniendo el mismo resultado, porque no termina de ver que haciendo esto que lo he dicho, vaya a conseguirla en lugar de perderla, porque parece, como digo, contraintuitivo. Todo es, ya sea eso que le recomiendas o juego de texto, todo al final es todo proyectar valor. Al final todo se resume en que estos comportamientos proyectan más valor y que estás respondiendo a la estrategia reproductiva de la hipergamia un poco, ¿no? Entonces al final, cuanto más valor, pues... Totalmente, se trata de... Creo que podría resumirse así, ¿no? Este enfoque del DTE, al final lo que acaba ocurriendo es que está todo partiendo de la base de la estrategia reproductiva femenina a nivel evolutivo. Entonces, como no hay fallo, funciona así a nivel evolutivo y nosotros tenemos que tratar de ver qué herramienta a este segundo nivel, por así decirlo, a un nivel ya más social, aplicamos para que en ese primer nivel estén subcomunicando lo que queremos subcomunicar. Entonces no hay fallo, no es una conjetura de
suponemos que las mujeres funcionan así, o actúan de esta manera, mejor dicho, entonces tendrás que hacer esto. Tienes que ser tú mismo. No, se trata de, sabemos que actúan de esta manera por lo que actúan, porque sabemos cómo funciona a nivel evolutivo. Luego, este tipo de comportamientos tiene la explicación y es fácil. Por eso la gente cuando escucha los mejores episodios de podcast dice, joder, tiene mucho sentido. Es como algo que siempre he sabido, algo como que siempre dentro de mí lo he sabido. Y ahora, al escucharlo aquí, es como que le empiezo a prestar atención. Y tiene sentido. Y no veo que me haga ruido, ni que veo que tenga ninguna incongruencia ni nada, como por ejemplo nos podemos encontrar en eso otro enfoque. Aunque bueno, siempre hay dos preguntas finales que suelo hacer, y quería yo dejar el episodio. Siempre hay dos preguntas finales que suelo yo hacer. La verdad. Una de ellas, no es nada raro. Una de ellas es, ¿qué le diría a alguien? Y últimas relaciones, ¿no? Como Broncano. ¿Cuánto dinero tiene? No. Una de ellas es, ¿qué le dirías a alguien que está empezando? Y otra podría ser, claro, si pudieras describir como en una o tres palabras. ¿En la Red Pill o en la seducción o dónde? La Red Pill, es decir, Alguien que está en un punto donde no está teniendo resultados, por ejemplo. no está contento con su resultado. Exacto. ¿Qué le podías decir? Bueno, que escucha, que aprenda de fuera. El tema del ego es un tema que se comenta mucho, ¿no? Que hay muchas veces que no queremos ver más allá de nosotros mismos, nos cerramos. Al final, yo creo que indagar, aprender y escuchar eso, tanto proyectos como el tuyo, como tal, y probar hasta que des con las herramientas que te funcionen. Y ahí es cuando vas a ver realmente si esto funciona o no. Yo creo que hay que probarlo por tu propia piel, yo creo. Claro, te iba a preguntar, ¿y hay que tomar acción, tío? Y tomar acción sobre todo, claro. Bueno, Probar es tomar acción, obviamente, ya sea si no te está funcionando la forma de juego de texto, como en persona, como lo que sea, pues hay que probar a aplicar otras cosas, no hay que cerrarse en tus ideales y ver si funciona o no. Yo creo que es la mejor manera para aceptar que esto es así, ¿no? Digamos. Te pregunto así con ironía, porque hay veces que la gente se pensará, no lo sé, que es como, bueno, llego aquí, me cuentan algo y ya automáticamente me llueven del cielo. O sea, hay que tomar acción. Obviamente hay que tomar acción para interiorizarlo, ¿no? Porque al final, por mucho que sepas la teoría, si no hay una repetición también de cuando... Para aprender cualquier habilidad, ¿no? Tiene que haber un proceso de repetición, ¿no? Y ahora ya sí, la última pregunta sería, bueno, si tuvieras que definir en pocas palabras o dar un titular de ahora en qué situación te encuentras con tu relación y demás, ¿cuál sería? Yo creo que es el año en que empiezo a entender cómo va esto de verdad y, o sea, ahora mismo estoy bastante contento. Estoy bastante contento porque entiendo cómo funciona esto y tengo muchos menos quebraderos de cabeza. Para mí, o sea, personalmente. Te quitas ruido mental, te puedes centrar en otro objetivo y no tienes más problema, ¿no? Sí, y a día de hoy esto es como, digamos, ya sale de forma más fluida todo y me ocupa menos espacio, digamos, mental, que antes teníamos quebraderos de por qué pasa esto, por qué lo otro, y me agotaba luego en el resto de tareas importantes de mi vida. Y yo creo que a día de hoy, pues, es todo lo contrario. Creo que debería ser esto eso, más que te ocupe menos y para poder focalizarte toda la energía en otras cosas también, ¿no? Fenomenal, tío. Pues nada, ahora ya sí, muchas gracias, espero que al resto lo haya aportado también y gracias por venir, tío. Un abrazo. Muchas gracias, Dani. A ti, un saludo. Bien, compañero, espero que esta breve charla, esta conversación te haya aportado un punto de vista diferente y antes de pasar con las 3 reflexiones que voy a extraer de aquí y que te aseguro, bueno, por lo menos me juego el brazo izquierdo a que alguna de ellas como mínimo te va a hacer algún clic, te tengo que recordar que este domingo, es decir, mañana, día 10 de noviembre, cerramos las plazas para la mentoría 1 a 1. La mentoría, recuerda, es la única forma de tener sesiones y chats 1 a 1 conmigo de forma privada durante 3 meses. Así que debajo de este podcast tienes un enlace con toda la información de la mentoría, lee la página con detenimiento, recuerda que mañana cerramos las puertas, así que si te encaja, rellena la solicitud y te contactaremos. Dicho esto, vamos a pasar con esas 3 reflexiones y la primera de estas 3 reflexiones es precisamente que el juego de la seducción y de las relaciones ni es lineal, como te han hecho creer, ni tiene final, como también te han hecho creer. La primera vez que un libro de seducción clásica cayó en mis manos me hizo pensar que la seducción y las relaciones entre hombres y mujeres era lineal, es decir, que primero debía hacer X, después debía hacer Z, y por último había que hacer W para alcanzar la cima y el objetivo, que era acostarse con una mujer atractiva. En ese orden. ¿Y qué pasaba después? Nada. Que ya lo habías logrado, que habías ganado la partida, que el libro llegaba a la parte final de la bibliografía y los créditos, y punto.
Era sencillo de entender, así que lo primero que hace es jugar así todas tus interacciones y todas tus relaciones. De hecho, en plena interacción probablemente no pienses en nada más que en el siguiente paso, que según tu esquema de Don Juan tienes que implementar. El resto de cosas que ocurren no existe, solo existe ese siguiente paso en tu script de venta. Luego te preguntas por qué es tan difícil ligar hoy en día. ¿Por qué hay chicas que la noche anterior te iban a comer con los ojos y a veces con otras partes del cuerpo, pero al día siguiente ni te contestan? ¿Por qué hay chicas que después de 4, 5 o 6 citas, habiendo tenido ya relaciones con ellas, parece que pierden esas ganas del principio y de repente tienes que estar tú rompiéndote la cabeza pensando qué ocurre o cómo recupera su interés? ¿O por qué hay chicas que tontean contigo, sexualizan contigo, incluso te provocan y se insinúan descaradamente, pero después, cuando vas a avanzar, te ponen freno o directamente te rechazan con un no vamos a tener sexo hoy? Ligar no es difícil. Lo difícil es hacerlo siguiendo los pasos que te han contado. Porque es como tratar de ir desde Madrid hasta Barcelona con un mapa equivocado. O como tratar de buscar el norte con una brújula rota. Y oye, es mejor que nada. A lo mejor no llega a Barcelona. O no va 100% dirección norte. Pero vas a llegar más lejos que si no tuvieras ningún tipo de mapa o ninguna brújula. Y eso es lo que ocurre con la seducción clásica. Que te mejora los resultados respecto a no hacer nada o hacerlo todo mal, pero que cuando coges cierto nivel te sabe a poco. Por tanto, 2 puntos clave que chocan con lo que te han enseñado y que debes de aprender ya si tus interacciones o relaciones se te atrancan son: 1. El camino de la seducción y de las relaciones no es un camino lineal, es un camino dinámico. No hay que hacer X, después Z y después W, sino que a veces vas a tener que hacer X varias veces, pasar después a W, volver a X, quedarte en Z un buen rato, después ir a W de nuevo, repetir Z y así sucesivamente. Y 2. No hay una meta definida. Si tu objetivo es tener relaciones de calidad, no hay una meta definida, igual que no hay una meta definida cuando tu objetivo es tener un buen físico. Me explico. Imagínate que mi objetivo es tener un físico con un peso X y con un porcentaje de grasa Z. Cuando lo alcance, mi pregunta es: ¿puedo dejar ya de aplicar todo lo que aplicaba? ¿Puedo olvidarme ya de los macros, los entrenos y el cardio, etcétera? Pues a ver, realmente sí que puedes, pero entonces vas a volver poco a poco a tu físico de partida. Pero no es que vayas a volver a tu físico de partida de la noche a la mañana. Me refiero, de primera no va a pasar nada si no cuentas los macros, si no calculas las comidas o si te saltas entreno, pero poco a poco va a empezar a gestarse el cambio. Y cuando te quieras dar cuenta, no es que ya estés como estaba antes, sino que muchas veces estás peor que antes porque encima parece que todo el esfuerzo y aprendizaje que has dedicado a hacer ese cambio no ha servido de nada porque estás en el punto inicial. Por tanto, con tus relaciones pasa exactamente lo mismo. No hay un fin establecido. Y no hay un fin porque aunque a priori tu objetivo pueda ser acostarse con esa chica atractiva que te gusta, cuando normalmente lo haces, lo que quieres es seguir, conocerla más, seguir viéndola o incluso a veces te gustaría tener una relación con ella de alguna manera. ¿Quién sabe? El problema con esto es que nadie te ha hablado de esa parte y al igual que en el ejemplo del físico, no es que retroceda en un día ni en 2. Es que como tu mentalidad era que el juego terminaba cuando estás en una relación, poco a poco vas volviendo hacia atrás hasta que cuando te quieras dar cuenta estás más fuera que dentro de la relación. Lo cual me lleva a la segunda reflexión que podemos extraer del episodio de hoy, y es que no existen tramos llanos en tu camino de la seducción y las relaciones solo por alcanzar ciertos puntos en el camino. El único tramo llano se dará por mantener tu marco y no por alcanzar X objetivo. Me explico. En tus relaciones no hay tramos llanos por llegar a ciertos puntos. Es decir, cuando venimos de la seducción clásica, nos dicen: una vez que te acuestes con una chica, ya el resto es un mínimo mantenimiento. Pero la realidad es que el juego sigue. Y no es precisamente más fácil que antes, sino que es otra fase, otro mundo y otra movida completamente distinta. Pero al final un mundo, una fase y una movida de la que no nos han hablado. Por tanto, como hombres y con nuestro idealismo innato, queremos justamente creer que existe esa etapa llana en el camino. Ese momento donde ya lo has conseguido y ahora pues te relajas, bajas la guardia, dejas de estar alerta y simplemente puedes estar tranquilo y en calma. Y esa es la mentalidad de muchos hombres en una relación. Y aquí me he encontrado 2 tipos de pensamientos muy diferentes. Por un lado están los que piensan y dicen: joder, para eso estoy en una relación, para no tener ya que preocuparme de X y Z, para poder dejar de estar alerta, trabajando y poder disfrutar y vivir de las rentas. Pero volvemos a lo de antes. Lo que hace que tu físico tenga el porcentaje de grasa que tiene es que estás haciendo una serie de cosas. Alcanzar ese porcentaje de grasa objetivo no hace que puedas dejar de hacer esa serie de cosas, porque además es matemático. Si dejas de hacer esa serie de cosas, el porcentaje de grasa se te irá. Porque solo tienes ese porcentaje de grasa debido a que están ocurriendo esos otros factores. Igual pasa en tu relación. Por tanto, como esto a muchos hombres no les gusta, porque al final implica que su idea de relajarse tras la tormenta no existe, toman la otra alternativa y van al extremo. Y esta es la otra forma de pensar que me he encontrado.
y te dicen, al final, las relaciones no duran. La infidelidad siempre está ahí. El ser humano no es monógamo y en el momento en el que entra en una relación, acepta una exclusividad o invierte un poco más, estás empezando tú solito tu propia betaización. A ver, varias cosas que hay que decir aquí. Lo primero es que esta es la forma que tiene tu mente de justificarse el dejar de performar de cierta forma. Es decir, esta es la manera en la que, cuando ves que no existe esa etapa llana donde puedes relajarte y vivir de la renta, tu mente la crea. ¿Cómo? Pues te vendes a ti mismo la idea de que el resultado que esperas conseguir es imposible. De repente, dejar de hacer el trabajo ya no es culpa tuya, sino que empieza a ser una opción viable. Y este tipo de racionalización la tenemos los seres humanos día sí y día también en prácticamente todos los campos de nuestra vida. De hecho, siguiendo el ejemplo del cambio físico de antes, yo te pregunto, ¿no has escuchado alguna vez a un tío decir que su genética es muy mala para tener un físico bueno? Que tiene el metabolismo muy lento, entonces da igual porque a poco que coma, coge grasa enseguida. O que al final es un ectomorfo y que da igual cuánto entrene y cuánto coma, que su complexión corporal es la de ser delgadito. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando tu mente se encuentra un desafío complicado que te saca de tu zona de confort, busca una salida a ese sufrimiento. Generalmente esa salida es un objetivo a corto plazo. Ganar X kilogramos de masa muscular, tener relaciones o perder X porcentaje de grasa. Cuando luego te haces consciente de que o bien el objetivo no es tan a corto plazo y requiere mucho más, o bien, una vez que has alcanzado el objetivo, tienes que seguir haciendo lo mismo continuamente para mantenerlo, la incomodidad percibida es muy alta, pero al mismo tiempo tienes suficiente conocimiento como para sentirte mal por no seguir haciéndolo. ¿Solución? Crear un escenario donde dejar de hacer lo que estás haciendo no es producto de tu pereza o de tu poca disciplina, sino que es un factor que no controlas. Y ahí es cuando vienen las excusas de la genética, el metabolismo, la complexión delgada de toda la vida, etc. Y exactamente lo mismo ocurre si te fijas en tus relaciones. Ahí es donde entra lo de las relaciones no duran, el ser humano no es monógamo, la infidelidad siempre está ahí, la betaización siempre llega, etc. Y ese es tu oasis. Ese es el lugar donde por fin puedes relajarte y dejar de preocuparte por ello. Y donde además no te sientes mal por hacerlo, porque no es culpa tuya, sino que simplemente estabas persiguiendo algo que no tenía sentido, una utopía. Y tal y como funciona la mente humana, una vez que tienes eso como creencia, solamente vas a buscar y te vas a focalizar en aquello que refuerce esa creencia. ¿Me explico? Si tú piensas así, muy probablemente te encantará hablar y ver 500 horas de vídeo de lo que ha pasado con Auronplay y Gemita y de cómo le ha sido infiel. Te dará un placer difícil de explicar el conocer y hablar del caso de Morata o de Kaká y de cómo da igual lo que hagas y da igual lo que tengas, que las relaciones no duran. Y se te pondrá dura viendo debates entre muchas comillas red pill, donde se repite una y otra vez la misma idea de que las mujeres hoy en día están rotas y por su culpa no hay relaciones serias. ¿Por qué? Porque en todo eso solamente ves confirmación de lo que piensas, de lo que quieres creer, de tu oasis seguro. Y te dirás a ti mismo, ¿ves? Si es que yo ya sabía esto. Sin embargo, no vas a perder ni 2 segundos de tu vida pensando en cómo es posible que tu amigo fulanito lleve 25 años con su mujer y tan felices. O cómo Menganito lleva toda la vida con Pepita y ella siempre va donde él va y lo sigue, etc. No vas a pensar ni 2 segundos en eso. ¿Por qué? Porque prestar atención a esos casos sería reconocer que sí que es posible y que eres tú el que decide tirar la toalla en este momento. Las relaciones sí duran, pero depende de muchos factores que debes conocer y tener en cuenta como su contexto, el tuyo, etc. La infidelidad es una forma de optimizar la estrategia reproductiva que conlleva un riesgo evolutivamente hablando, y no es la forma por defecto en la que los seres humanos tenemos relaciones. Es simplemente una salida para cuando ocurren ciertas condiciones en el entorno que hace que el riesgo asumido de esa infidelidad sea menor que el beneficio percibido de cometerla. El ser humano no es monógamo 100%, pero tampoco es polígamo 100%. Nuevamente, el ser humano, evolutiva y biológicamente hablando, tiene una flexibilidad que le permite adaptarse a diferentes modelos de relación. Y la inclinación hacia un estilo u otro de relación depende de una combinación de factores biológicos, culturales, sociales y personales. Así que la excusa de, como el ser humano es monógamo, tampoco te vale, porque es monógamo en determinadas circunstancias y lo ha sido durante muchísimos miles de años. Y la alternativa tampoco es cierta, porque no es polígamo, lo es, sí, en determinadas circunstancias. Por eso la infidelidad no es algo que ocurra sí o sí, ocurre en determinadas circunstancias. Pero esto no es lo que quieres escuchar. Porque de repente tu idea de oasis perfecto donde no tienes nada que hacer y no es culpa tuya, se rompe en 1000 pedazos. De repente tienes que ponerte otra vez mano a la obra. Tú quieres escuchar lo otro. Quieres escuchar esa red pill que señala con el dedo a las mujeres.
Esa red pill que te dice que el problema es el nuevo orden mundial, el partido político X o la nueva ley del gobierno Z. La red pill que te saca todas las relaciones que han ido mal y culpa siempre a factores externos, la hipergamia, el valor de mercado, los orbitadores o que se lo tienen muy creído. Pero es que eso no es la red pill. Y al final, como decía Henry Ford, tanto si crees que sí como si crees que no, estás en lo cierto. ¿Que crees o quieres creer que una relación es imposible porque siempre pasa determinada cosa? Tienes toda la razón. Pero ahora déjame que te devuelva la pregunta. ¿Eres más feliz así? Lo cual me lleva a la tercera reflexión. Y es, lo que hace que un hombre sea un hacha con las mujeres no es saberse todas las técnicas o conocer los mejores métodos. Lo que hace a un hombre que sea un hacha con las mujeres es que sabe leer e interpretar los comportamientos de las mujeres. Es decir, que habla su idioma, que la entiende y que sabe hacerse entender. Me explico. Los hombres que entran a formarse al programa DTE o que aprenden el DTE en la mentoría 1 a 1 conmigo no acaban teniendo resultados de loco por conocer el DTE. Si tienen resultados de loco es porque aprenden a leer los comportamientos y a entender por fin lo que pasa en la mente de esa mujer que les gusta. El DTE es una herramienta. Es como si yo te doy el ordenador más avanzado del planeta que es capaz de hacer lo que le pidas. Lo que te hace dominar el mundo con ese ordenador no es el ordenador en sí, no es la herramienta. Lo que marca la diferencia es que tú sepas y aprendas cuándo utilizar cada una de las cosas que te permite este nuevo modelo. Y en las relaciones pasa lo mismo. Sin ir más lejos, hace un par de días con un alumno de la mentoría, precisamente, ocurría lo siguiente. Me decía, Dani, tío, la chica me ha dejado leído. Y ahora tengo un problema, porque para quedar con ella una segunda vez voy a tener que sobreescribirme y proponer yo la cita, y entonces voy a perder el marco. Joder, tío, si es que, mira que lo sabía, en la primera cita tenía que haber avanzado hasta acostarme con ella, y no me habría pasado esto. ¿Tú crees que he perdido valor o que me he hecho más beta por no haberme ido a acostarme con ella directamente en la primera cita? Como está en la mentoría 1 a 1, conozco todo el contexto de la chica, cómo la conoció, qué le dijo él, qué le contestó ella, etc. Y mi respuesta a esto fue, no vas a tener que sobreescribirte porque te va a hablar ella antes. Y no has perdido nada de marco, ni de valor, ni te has hecho beta por no acostarte con ella en la primera cita. Te ha dejado leído ese mensaje porque ha percibido de ti esto y esto y te está testeando para ver si hace esto o lo otro. Un día más tarde, este alumno me escribe y me dice, Dani, eres un genio, me acaba de escribir, me quito el sombrero por tu visión. Además, hace un par de semanas, con otro alumno me pasó lo mismo. Me cuenta el caso y le digo, haz esto y esto. Su respuesta, ¿pero en serio? Pero Dani, pero ten en cuenta que es que ella no es así, ella es muy orgullosa, ella es muy cabezona, ella. Total, que después de una discusión acaba haciendo lo que le digo. Unos días más tarde me escribe, Dani, tío, no me creo lo que acaba de pasar, me acaba de escribir. Y no solamente eso, sino que me ha llamado por teléfono justo después, no me lo esperaba. Hacía no sé cuántos días que no hacía esto. ¿Quiere esto decir que soy Nostradamus? No. Ni la bruja Lola, ni tengo una bola de cristal, ni veo el futuro. Lo único que veo es su comportamiento, su contexto, tu contexto y todos esos factores que hacen que, sabiéndolos, puedas casi predecir lo que va a ocurrir. Pero joder, es que no es tan difícil. Es como si yo te digo, mira, este es el mapa, aquí está la borrasca, viene viento de este lado y aquí ocurre esto. ¿Crees que va a llover? Pues con casi toda seguridad va a llover. ¿El tío del tiempo es que es adivino? No, simplemente entiende los factores involucrados en la lluvia y punto. Y aquí ocurre lo mismo. Por eso te digo que lo importante no es la herramienta que tengas, sino aprender a leer los comportamientos de ella, aprender a entenderla y sobre todo, a hacerte entender. Me explico con esto último, porque hacerte entender es tan importante, incluso quizá más, que a veces entenderla. Porque hacerte entender es lo que te va a permitir establecer límites, transmitir tus necesidades y poder tratar temas delicados en una relación, como por ejemplo el tema económico, el tema de los niños o la última avería de la casa. El error de muchos hombres aquí es pensar que establecer límites o transmitir tus necesidades siendo muy entre comillas alfa es exactamente igual que gritar, imponer y tener una mega discusión donde pierdes los papeles y acabas con un portazo. No. Puede ser que la entiendas perfectamente a ella. De hecho, tengo muchos alumnos en mentoría o en alguna formación donde entienden perfectamente lo que pasa con ella, que saben lo que le ocurre a una mujer a nivel de deseo, de expectativa, etc. Pero que a la hora de hacerse ellos entender, no hablan su idioma. Entonces da igual lo alto que grites o las veces que lo repitas, el mensaje no le llega. El mensaje no le llega porque está usando el medio equivocado, está en otro idioma distinto. ¿Pero cómo es esto posible? Si yo la entiendo perfectamente. Ya, claro, yo soy capaz de escuchar un vídeo entero de 2 horas en inglés a 1.5 de velocidad y lo entiendo. Pero cuando me escucha hablar con la chica del súper en inglés, no sé ni cómo preguntarle si tiene guisantes, sin cometer 500 faltas gramaticales, que se piense que estoy pidiendo melocotones y tener que acabar enseñándole una foto de lo que estoy buscando. Una cosa es entender un idioma y otra cosa es hablarlo para que te entiendan. Y en tus relaciones e interacciones con una mujer ocurre exactamente lo mismo. Y la forma de mejorar tu comprensión lectora y oral
es aprendiendo lo que la biología y la evolución dicen sobre la psicología femenina y su comportamiento, y por supuesto actuando consecuentemente. Porque cuando tú eres capaz de leer lo que pasa y entender lo que ella está sintiendo en ese momento, debes también aprender a cómo transmites tus necesidades, a cómo transmites lo que tú quieres, cómo impones tus límites, no en tu idioma, sino en el suyo. Para que no estés chapurreando el idioma, sino que realmente estés hablando como un nativo, o como nosotros lo llamamos, como un natural. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor, que estas 3 reflexiones te hayan hecho algún clic de alguna manera, y recuerda, hablando de clics, hacer clic en el enlace de abajo de la descripción de este podcast si quieres aprovechar una de las pocas plazas que hemos abierto para la mentoría 1 a 1, ya que cerramos las puertas mañana, domingo 10 de noviembre, a las 23:59 hora Madrid. Así que lee la página con detenimiento y si te encaja rellenas la solicitud y te contactaremos. Recuerda que contactamos en orden, así que cuanto antes la rellenes, mejor. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.